la clase de Javier Flores la repetiremos, ¿vale? Y bueno, si se Sonido reactivado. entonces es que tiene que funcionar, ¿vale? Porque está conectado a un cable, no tengo nada especialmente abierto, etcétera. Diego va a ser Diego González. Ya saben que tiene aquí toda la información de un Buenas curso. tardes, ¿me oís? Sí, un momento, Diego, un segundo. Has cogido la pantalla tú, ¿no? Todavía no la he cogido. Me he puesto como presentador. Eso es coger la pantalla. Vale. En fin, sigue hablando un poquito, Diego, a ver si se te escucha todo bien. O Qué sea, es tal decir, sigues? ¿Bien? inicia tu pantalla para ver que el sonido se escucha correctamente a la Venga, vez que muestras tu pantalla. voy a darle a compartir la pantalla. Espérate un momento. A ver, documento. Es que le he dado justo ahora, ¿no? Un momentito, perdón. Vamos a ver. Perdona, Hugo. ¿Dónde le doy a compartir el escritorio? Que ahora no lo veo. Mira, hay un botón de play arriba del todo en el menú de la derecha, ¿vale? Ah, vale, perfecto, mostrar. Sí, es que estaba. Eso es. Ahora verás que hay una pequeña instrucción debajo del play. Hay dos opciones, darle a la pantalla o pantalla despejada. Mi consejo es que coloques lo de pantalla despejada, que Mm, pulses en pantalla despejada. a ver, eso Ya justo debajo del play hay un desplegable, sí, ¿verdad? En el que tú puedes perfecto. elegir, Ujú. elige pantalla despejada, que significa no ver los iconos de tu ordenador ni nada de eso, No me da la opción. O ¿no? sea, mira, aquí lo tengo. Vale. Sí, he marcado la presentación y se tendría que ver. Vale, es lo mismo, ¿vale? Perfecto. Vale, yo te estoy escuchando perfectamente. Estás con cable, ¿verdad? Sí, estoy con micrófono. Ujú. Vale. He Vale, conectado además en la DSL directamente, todo. sí, yo te estoy escuchando perfectamente y no debería haber ningún problema. Y esta plataforma es potente, pero es tan frágil al wifi que es increíble, ¿no? Claro. Vale, Le voy a dar a pues nada. compartir mi cámara web. Si hay problema, me. No, no la comparta, no la comparta. Solamente audio, ¿no? Porque yo toda la vida que he dado cursos, jamás la he compartido. O sea, no hay especial valor en verte la cara, o sea, no por nada, No me lo tomaré sino como personal. No, vamos, lo digo por. lo digo porque empeora. Vale. Aunque tengas la Vamos conexión, lo va a bastante. empeorar. Perfecto. Mm, Vale, Vale, bueno, todavía nos quedan unos minutos para ya, las 8:30, que yo me imagino que la mayor parte de la gente no se sí, habrá sí. Si conectado. quieres, si quieres haz yo te voy a avisar para que grabes, para que no falle nada la grabación. Yo también voy a grabar, ¿vale? Para que yo tenga la grabación. Yo voy a tener la grabación principal, pero quiero que tú también le des a grabar cuando te avise, Sí. para que tengas una copia de seguridad. Y cuando tú termines tu hora, ¿vale? No cortes tu ordenador Y le para dejo grabando. continuar, Ujú. ¿vale? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Rafael en los comentarios dice que ver la cara añade un plus de verosimilitud, ya, pero si la tecnología no nos permite, no aconseja ver la cara, no pasa nada, ¿vale? Claro. No, Si quieres, Hugo, y, hacemos una prueba. A mí me gusta siempre ver cuando hala, hago temas de formación online y si no le damos, le damos. venga, prueba con la cámara, por supuesto, claro, ¿por qué no? Entiendo que se me ve ahora, ¿no? Se te ve.
En principio no tiene que haber problema. Yo es que no tengo webcam, Diego, tampoco estoy acostumbrado. Yo sí, si hay problemas porque ahora empiezan a llegar todos los asistentes y hay problemas con este tema, yo lo doy de Sí, baja. no, el problema no es de asistentes. El problema da igual que haya 100, 200, 300. El problema es de la conexión, de la fragilidad. Eh, vale. Esto se puede hacer más grande, tus diapositivas, ¿no? Sí, sí, esta concretamente Vale. está reducida. Bueno, tú y yo no nos conocemos un poco de que has estado por Invest alguna vez, ¿no? Pero no nos conocemos personalmente ni tampoco mucho. A ver si coincidimos, a ver si coincidimos un día que estés por Madrid y nos tomamos un café y nos Sí, conocemos, que tengo yo ganas. vale. Voy a ¿Mm? tener que reservar 10 cafés para, para todas las citas que debo. Sí, 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 nos conocemos, encantado, claro que sí. Perfecto. Oye, mira, quedan 6 minutos, voy a ir a buscar agua y vengo corriendo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues como han podido ir viendo los 27 asistentes que están ahora mismo, se escucha bien y así debería ser, ¿no? Que lo de ayer fue completamente un auténtico desastre, ¿no? Y al final los precios están apurados y todo esto. Pero bueno, que donde hay problemas se soluciona con más horas de clase, con vídeos, con material extra. Además, el curso no es que tenga una organización central, esto que está pendiente de todos los detalles, ¿no? Sino que a Tomás se le ocurrió la buena idea de dar un curso benéfico, todos lo dijimos que sí, y bueno, cuando es todo espontáneo, pues a veces el mínimo detalle que se magnifica, pues se hace un error mucho más grande, ¿no? Ayer me pregunta Jorge Rodríguez en los comentarios, dice, ayer no pude asistir, ¿dices que se repetirá? No, no se va a repetir, es decir, la primera clase de Javier Flores no es que se vaya a repetir, es que no la pudimos dar y entonces la vamos a dar en otra fecha, ¿vale? Por otro lado, la de Javier Alfayate, como él sí tiene material de grabado ya de sus clases, nos permitió mandar 2 horas de sus clases grabadas a través del email, ¿vale? O sea, lo de Javier Alfayate lo tenemos y encima doble. Y lo de Javier Flores lo tendremos en otra fecha. Es decir, no hemos perdido nada y hemos ganado. Hemos perdido un poco el tiempo, eso sí, no te lo voy a negar, claro. Pero hemos ganado en horas y en todo esto. Una cosa, Diego, tú ves que arriba en el menú a la derecha va apareciendo un bocadillo con comentarios de los asistentes, Eh, ¿vale? Es como un... Espérate un momento que lo busque. Dejo la Ujú. para el web abierto, panel de comandos. Preguntas. Vale, perfecto. Vale, ahí la gente va comentando. Bueno, tú das tu diapositiva, si quieres, das 7 8 minutos y dices, oye, voy a parar a ver qué está comentando la gente, Ujú. por si quieres responder algo, ¿vale? Perfecto. ¿Me mandas una pregunta Google para Y hacer una prueba? sí, sí, Como sí. hemos estado A con- ver, es que, ¿sabes qué pasa? Va, sí, 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 perdona, sí. A ver, esto es una prueba. Te habrá llegado, ¿no? Vamos a ver. ¿Te ha llegado? Todavía no me aparece nada. Vale, perfecto. Ya aquí me aparece. Vale, te voy a poner hola Google. Perfecto. Vale. Bueno, es que aquí hay dos cosas, a mí me confunde esto un poco, porque una cosa es el chat y otra cosa son las preguntas de los asistentes, Sí, ¿vale? lo tengo, ¿Vale? Pero lo ves. pero es un coincido contigo. Pero estás viendo, por ejemplo, el último comentario de Adam Falgueras, ¿no? ¿No lo ves? No, en pregunta. Vale. No, mira, no te centres en pregunta. Mira, a la izquierda de iniciar grabación, a la Sí, izquierda no hay un iconito como un sobre. perdona, repíteme, Hugo. A la izquierda del botón iniciar grabación no hay un icono como de un sobre, como o algo parecido. Hay un montón de botones, no, no sé. Vale, en los botones
en los botones estos que están como flotando un poco, en la Sí, parte izquierda superior del menú, hay uno de ellos que es un signo de interrogación, perdona. Un bocadillo con un signo de interrogación, ¿lo ves? a ver, que estoy buscando el símbolo de interrogación. Es un símbolo con fondo amarillo, un bocadillo de estos como de viñeta, Ujú. con un símbolo de interrogación. Y cuando te pones encima dice, haga clic para abrir el panel de preguntas. Pues mira, Igual lo puedes ver de otra manera, ¿no? no lo veo. Vale, o sea, no puedes ver las preguntas de los usuarios. O sea, yo me meto en preguntas, lo que pasa es que tengo que ir pinchando pregunta a pregunta. No, tendrías que tener un botón en el que pulsas y se abre todo un listado de todos los comentarios que está haciendo la gente. No, entonces yo Vale. creo que casi sería más oportuno utilizar el tema del chat. No sé, Bueno, tú digas que eres un experto. no, porque los usuarios no tienen chat, Ah, ¿vale? perfecto. Por eso te digo. Bueno, no te preocupes Bueno, pues nada, que al final hay un turno de preguntas y ya, sí, lo vemos y punto. sí, vale. Bueno, pues eso. Vamos a empezar puntuales, Diego. Te ruego que le pulses a iniciar grabación, ¿vale? Yo también lo voy a hacer. Sí, ya estoy grabando. He grabado también lo. Y cuando quieras, amplía la diapositiva, preséntate a los asistentes y comienza, ¿vale? Yo voy a estar aquí para ayudarte con la parte técnica y también con las preguntas. Si no las ves, pues te echo una mano, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos. Soy Diego González y os voy a presentar la parte de construcción de carteras, gestión pasiva, gestión activa y luego distintos estilos de inversión. Lo he titulado de una manera más llana, que son 10 claves para invertir con éxito. Y bueno, lo que haremos a lo largo de esta sesión es tratar, bueno, pues todos los procesos clave desde un punto de vista de inversión. Por no extenderme y empezar ya con estas 10 claves, un poco mi experiencia, yo desde hace más de 10 años me he dedicado a gestionar fondos de inversión, SICAPs y patrimonios. Y bueno, lo que vais a ver un poco en la presentación es una gestión, más que en el corto plazo, es una gestión de medio y sobre todo de muy largo plazo, ¿no? Que es un poco, bajo mi punto de vista, donde creo que realmente está el dinero, ¿no? Un poco, os he puesto esta imagen de, no sé si sabéis quién es, pero es uno de los mejores inversores de la historia, podemos decir. Y yo quería empezar con la siguiente cita. El peor enemigo del inversor es probablemente el mismo. Esta es la primera gran clave para invertir. Y vamos a ver por qué esto que dice el señor Graham es cierto. Eh, lo he titulado de una manera más formal, disculparme, sesgos en el comportamiento financiero. Al fin y al cabo, no olvidéis que detrás de la técnica, detrás del capital, detrás de una cuenta de resultados, detrás de un análisis técnico, etcétera, etcétera, lo que hay unido a ese capital que se invierte es una persona y a todas las personas, pues el tema psicológico nos acaba afectando desde el punto de vista de toma de decisiones de inversión, ¿no? Por eso viene a colación esa cita. Parte de este seminario no solamente os quiero trasladar algún modelo o alguna metodología, sobre todo lo que quiero es haceros pensar, ¿no? Y aquí hay una pregunta que puede parecer muy tonta. ¿Qué tienen en común estos tres lugares, no? Probablemente, bueno, pues un niño diría, oye, pues Texas y California, pues lógicamente están en Estados Unidos y, bueno, pues una ciudad como Madrid está en Europa. Y estos tres lugares tienen algo bastante en común. O sea, tienen un elemento clave en común. Y os voy a contar, imaginaros que estamos en una calle de California y nos dedicamos a preguntar a la gente dónde invierten, ¿vale? ¿En qué acciones invierten? Eh, la mayoría de las respuestas van a ser empresas tipo Twitter, bueno, por supuesto, mercado norteamericano, es decir, ellos no invierten en el IBEX 35, ellos invierten sobre todo en mercado norteamericano, pero especialmente en compañías tipo Twitter, Google, es decir, tecnológicas, ¿no? Es decir, tienen un sesgo a comprar ese tipo de compañías. Pero en el mismo país, si nos vamos a un lugar como Texas, bueno, pues la respuesta va a ser diferente. Es decir, en Texas
no compran compañías como Google o Twitter, compran más compañías como Exxon, es decir, petroleras o de consumo. Diego, discúlpame un segundo. La diapositiva no la has ampliado, ¿no? Sí, sí, la tengo ampliada en mi pantalla. Pues no la estamos viendo bien, ¿vale? Ese es el fallo del día. Muy importante. Intenta, intenta cambiar la presentación de arriba, debajo del play, a poner ahí sí estamos viendo el cambio. Intenta mostrar tu pantalla y ya está, de forma más sencilla, ¿vale? Debajo del play. Vale. ¿Se ve ahora mejor? Ahora estoy viendo ahora la estoy viendo en grande y mueve la diapositiva, Vamos a ver, atrás. cámbiala. Perfecto, perfecto, ahora bien, te dejo. Perdona por el lapso, continuamos. Seguimos un poco con la película. Básicamente, si estamos en Texas y nos ponemos a preguntar a la gente por la calle, un ejercicio que sería muy raro, pero si nos pusiésemos a hacer ese ejercicio, lógicamente ellos, bueno, desde luego compran en mercado nacional, que sería su bolsa norteamericana, y ellos no invierten en Google ni Twitter. Por otra parte, si nos vamos a una ciudad como Madrid y nos ponemos en la Gran Vía a preguntar a la gente dónde invierte, bueno, aparte de que muchos invertirían en depósitos, pero bueno, aquellos que inviertan en acciones, pues como os podéis imaginar, la respuesta es sencillísima. Básicamente lo que acaba comprando la gente son acciones del BBVA, acciones de Santander, acciones de Iberdrola, etcétera. Básicamente los principales pesos del IBEX 35. Entonces, esto es una cuestión muy importante desde el punto de vista de comportamiento, porque no tiene una lógica financiera, responde a factores culturales y psicológicos y es clave, ¿no? Es un punto de partida, por eso lo he elegido como el primer punto. Entonces, experiencia con clientes, da igual un señor de 70 años español, básicamente las acciones que te va a traer en cartera, lo que os he dicho, acciones de BBVA, acciones de Santander, pero si nos vamos, por ejemplo, a mi grupo de amigos que tienen entre 30 y 40 años, tienen exactamente las mismas acciones. Es decir, a nadie se le ocurre ir a Eurostoxx o comprar mediana o pequeña capitalización o invertir en un ETF de renta variable emergente, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de partida muy importante y yo os planteo, o les plantearía a ellos, ¿no? ¿Por qué no el mundo? Es decir, a día de hoy pues, vivimos en una economía globalizada, especialmente todo lo relativo a los mercados financieros, y es fácil encontrar instrumentos de todo tipo para poder acceder a distintos abanicos de activos, ¿no? A día de hoy. A nivel de comportamiento financiero, el sesgo que os he mostrado se llama el sesgo nacional, ¿vale? Es decir, oye, pues yo invierto en lo que tenga cerca y he elegido ese sesgo porque creo que es el que tiene mayor importancia. Pero hay muchísimos sesgos de comportamiento financiero que acaban, bueno, pues llevándonos a hacer malas inversiones, ¿no? Oye, pues si quiero hacer una inversión en un sector concreto, pues busco todo el rato información positiva sobre ese sector, ¿no? Bueno, pues también habrá que leer información que sea crítica o que ponga de manifiesto los riesgos. Es decir, hay un montón de sesgos, ¿no? Por ejemplo, este verano este verano puede ser un gran año para mostrar un caso en el que, bueno, pues muchos inversores pues han cogido su cartera y han dicho, oye, he perdido menos 3.000 euros. Bueno, vamos a ver una cosa. Lo que tendrías que haber planteado es el horizonte temporal de tu inversión. Si te planteas un horizonte temporal de tu inversión, es decir, te planteas un objetivo que es lo profesional o lo ideal, bueno, pues lo que pasa en un periodo concreto de tiempo, pues no lo deberías tener en cuenta. Y esto no es una opinión personal, esto es estadística o son los números, ¿no? Es decir, aquí el gráfico que os muestro es como años en los que la bolsa, en este caso es bolsa europea, ha terminado con rentabilidades positivas bastante importantes, pues bueno, pues dentro del año ha tenido las llamadas correcciones o caídas intraanuales, ¿no? Yo creo que 2015 pasa la historia, bueno, por ser un gran ejemplo de un año con una gran caída intraanual, pero un año que ha terminado con rentabilidad positiva. Es decir, si nosotros invertimos el 1 de enero y desinvertimos el 31 de diciembre, nos olvidamos de lo que ha pasado, de todo el ruido, ¿vale? Que es lo que debería hacer un inversor. Es decir, yo tampoco, igual que cuando te compras una casa no te pones nervioso porque sube o baja el precio,
bueno, pues un inversor se debería olvidar de este tipo de eventos y, bueno, pues atender más a sus objetivos. Punto número 1. El tema psicológico es un punto de partida imprescindible que tenemos que lidiar todos porque nos acaba afectando. El segundo punto sería una recomendación, que es diversifica. Es algo que parece realmente muy sencillo, que todo el mundo puede hacer, pero la realidad, cuando te sientas con inversores y ves carteras, volvamos un poco al sesgo nacional. Es decir, no solamente es que inviertas en renta variable española, que evidentemente tienes unos riesgos muy importantes por toda la exposición que tiene Latinoamérica, riesgo político, etcétera, etcétera, sino es que tienes 3 valores en cartera, es decir, tienes todo tu patrimonio en 3 valores, ¿no? Entonces, en la práctica, yo lo que veo es que el tema de la diversificación es mal llevado, ¿no? ¿Por qué hay que diversificar, no? Porque todo el mundo dice, oye, diversifica, pero ¿por qué hay que hacerlo? Hay que diversificar porque hay un montón de riesgos de distinta naturaleza que acaban impactando sobre nuestro patrimonio. Digamos, la consecuencia de todos estos riesgos pues es tener pérdidas irreversibles. Es decir, oye, pues me coge una Bengoa, me coge un fraude como Volkswagen, es decir, una compañía como Volkswagen que es fantástica en términos bajo una óptica de value investing, vamos, de hecho, Bestinver, bueno, pues es un ejemplo de casa estilo value que estaba hasta arriba de Volkswagen, de hecho era bueno, de las principales posiciones, ¿no? O como Bernie, bueno, el señor Madoff estafó a grandes fortunas a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues este tipo de cosas le pasan a gente muy inteligente y, bueno, pues esa humildad precisamente se traduce en tener conciencia de esto, ¿no? Y dice, bueno, oye, pues esto es un cisne negro, como se dice, ¿no? Es algo excepcional, un riesgo de cola. Bueno, la lista es impresionante, es decir, te puedes comprar un bono de... Yo me acuerdo antes de toda la crisis subprime y toda la crisis económica, los bonos de Lehman Brothers pues estaban cotizando con una rentabilidad de un 8,5, era uno de los mayores bancos de inversión del mundo y parecía una inversión muy atractiva, ¿no? Ya sabéis lo que pasó después. Oye, pues te pueden colocar una preferente en Bankia, ¿no? Es decir, bueno, pues con toda la buena voluntad te ofrecen un producto que más o menos entiendes, que parece solvente, pero, bueno, pues pasa un tema de una quiebra, ¿no? Lo meto todo dentro de crisis bancarias o crisis financieras. Y luego, por otra parte, te puede coger, GoWest parecía una compañía fantástica, que no entendía nadie realmente lo que hacía y, bueno, tenía la firma de auditoría pues daba de sí lo que daba de sí, igual que en el caso de Madoff, es decir, Madoff, por ejemplo, era un ejemplo en el que un fondo con miles y miles de millones de dólares, pues tenía una firma de auditoría de un señor, ¿no? Eso llama la atención. Tenemos el tema de las terras, o sea, es decir, toda la burbuja.com, hay burbujas a lo largo de la historia de todo tipo de índoles. Entonces, estos hechos suceden, le suceden a todo el mundo y entonces la única manera de intentar evitar estas pérdidas perpetuas es diversificando, tiene su sentido. El objetivo es algo muy sencillo que creo que debemos hacer o revisar cada cierto tiempo si lo estamos haciendo y es, bueno, pues no meter en la misma cesta todos los huevos, ¿no? Es por decirlo de una manera muy, muy sintética y muy llana. Por otra parte, como cualquier aspecto de la vida, yo creo que es recomendable plantearse un objetivo. El tema de las inversiones también implica plantearse un objetivo. Como os decía, pues ese dinero, ese capital que tenemos o que nos toca gestionar está unido a una persona y no lo podemos obviar. Es el primer paso. Antes de hacer una construcción de cartera fantástica, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Van de la mano. ¿Qué aspectos van de la mano? Situación patrimonial, es decir, no es lo mismo un soltero funcionario con un nivel de ingresos alto, sin familia y sin deuda, bueno, pues con una familia de 5 hijos, con deuda, que la mujer no trabaja y el padre se puede quedar en paro. Entonces, lógicamente, eso tiene que condicionar el riesgo que podamos asumir en una cartera. Siempre hay que diversificar, pero eso lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, es muy importante el tema del estómago. Yo cuando
bueno, pues viene a nuestra compañía un junior, la primera pregunta que le hago, de las primeras, es, oye, si te dan 50.000 euros, ¿dónde los invertirías? Y me dice, en bolsa, porque la bolsa es lo más rentable a largo plazo, etcétera, etcétera. Y le digo yo, ¿y si te dan 1.000.000 de euros, dónde lo invertirías? ¿Todo en bolsa? Y la respuesta es, bueno, si fuese 1.000.000 de euros, pues a lo mejor no lo metía todo en bolsa, ¿no? Es decir, pues hay una cita de Warren Buffett que dice algo así como, oye, pues si estás dispuesto a invierte en bolsa si estás dispuesto a perder al menos el 50% de tu inversión, aunque sea temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema del estómago es muy importante. Hay 250 sesiones de mercado al año, nos tenemos que ir a dormir y tenemos que tener en cuenta el tema del estómago. Lógicamente, la experiencia, es decir, también es importante una persona que no tiene ni idea, que nunca ha comprado unas acciones, que ha comprado un bono, bueno, pues es un aspecto significativo. Es importante el objetivo, es decir, no es lo mismo un dinero que he cobrado de un bonus o que voy ahorrando mes a mes, que es para mi jubilación, que un dinero que quiero para la universidad de mis hijos que van a ir a la universidad dentro de 8 años. Eso me va a condicionar el riesgo que puedo asumir. A lo mejor tengo estómago, a lo mejor no tengo deudas, pero ese objetivo, bueno, pues implícitamente me permite asumir más o menos riesgo. ¿Vale? Ese es un tercer punto clave. Bien, ahora vamos a empezar un poco todos los puntos relativos a la construcción de carteras. Esto casi sería una introducción. Y yo os quería hablar aquí en este punto y voy a empezar con invertir de arriba abajo, ¿no? ¿Esto qué significa? Igual, imaginaros, yo no soy arquitecto ni he construido nunca una casa, pero siempre me decían en el colegio o siempre he visto en arquitectura pues que se empieza a construir de abajo hacia arriba, como no puede ser de otra manera. En construcción de carteras, yo recomiendo invertir de arriba hacia abajo y vais a ver por qué. Es un enfoque que se llama top-down, de arriba abajo, y luego habría otro enfoque que va de abajo arriba, que es el bottom-up. Aunque se pueda empezar desde una perspectiva desde arriba hacia abajo, el bottom-up, aunque sea secundario, pues tiene su sentido porque se acaban encontrando ambos enfoques. ¿Por qué tiene sentido esto? Asset allocation estratégico, digamos, sería la estructura que tiene la cartera en un plazo entre 3 y 5 años. Bueno, quedaros un poco con la parte de la asset allocation, que es la estructura de la cartera. Vamos a poner un ejemplo. Oye, ¿qué porcentaje tienes de renta fija? ¿Qué porcentaje tienes de renta variable? ¿Qué porcentaje tienes de productos de gestión alternativa? ¿Vale? ¿Y qué sería selección de valores? Oye, pues yo tomo la decisión. El porcentaje que tenga en bolsa, voy a tener un 80% en Europa y en España voy a tener el 20 o el 50%. ¿Vale? Hay una cuestión de segundo orden, es si invierto en las compañías del IBEX, si invierto en pequeña y mediana capitalización, si lo hago a través de un ETF, si lo hago a través de un fondo de gestión activa o lo hago a través de 3. Es decir, eso ya serían selección de valores, fan picking o stock picking, llamarlo como queráis, que quedan en un segundo orden. Y os voy a explicar por qué tiene más peso la parte de arriba y debemos empezar por ahí. Básicamente lo que va a determinar la rentabilidad de una estructura de cartera, o sea, básicamente lo que va a determinar la rentabilidad de una cartera es la estructura que se le dé. Por supuesto que aporta la selección de valores, aporta un extra de rentabilidad, pero está muy condicionada a lo que hagan las distintas categorías de activo. Es decir, gran ejemplo de si yo compro un fondo de Bestinver que puede ser fantástico, que ha sido fantástico, y el mercado español cae o el mercado europeo cae un 50%, el fondo no va a terminar un más 10 o estaría haciendo algo raro. ¿Vale? Es decir, al fin y al cabo son productos de valor relativo y aunque lo puedan hacer mejor que los índices, lógicamente pues están muy expuestos. Entonces, la decisión de lo que pongo en renta variable pues es lo que me va a condicionar. Luego, oye, que lo haga con mejores gestores o con gestores de gestión activa, como ya veremos más adelante, pues es una decisión, bajo mi punto de vista, importante, pero de segundo orden. ¿Por qué hacer esto? Y en la siguiente sesión yo creo que lo vais a ver de una manera más precisa. Al fin y al cabo, la economía es algo cíclico, es decir, eso es un hecho y en determinados momentos pues es más interesante una categoría de activos que otro. Es decir, pues ahora mismo tener con una subida de tipos de interés letras del Tesoro de Estados Unidos, duración 10 años,
bueno, pues parece que tiene poco sentido. Oye, cuando termine la subida de tipos de interés en Estados Unidos, las curvas a largo tomen mucha pendiente, pues a lo mejor, y oye, pueda empezar una fase recesiva, pues a lo mejor es el momento de empezar a comprar bonos, ¿no? Y viceversa, ya sabéis un poco, al fin y al cabo, mi visión personal de la bolsa es un producto que descuenta el futuro económico. Y el gran ejemplo lo tienes cuando pones en relación ciclo económico con la bolsa empieza a caer mucho antes de que el ciclo económico se deteriore, ¿vale? Y básicamente, precisamente porque intenta incorporar todas las expectativas o ese futuro, ¿no? Bien, aquí entramos dentro de lo que es el asset allocation o estructura de cartera. Tenemos distintas categorías, ¿vale? Es decir, oye, también podemos invertir en materias primas. A día de hoy podemos invertir en capital riesgo, que es inclusive más rentable que la bolsa. Podemos comprar activos inmobiliario cotizado. Hoy, por ejemplo, pues tenemos la noticia de que Merlin Real Estate, que es una SOCIMI, que básicamente lo que estás comprando en ese producto es inmobiliario, es decir, una serie de sucursales del BBVA que se las ha comprado el fondo o digamos la SOCIMI al banco, entre otros activos. Bueno, pues lo que te permite es tener exposición a mercado inmobiliario. Es decir, tenemos una serie de, bueno, por supuesto, fondos de gestión alternativa. Y os pongo el ejemplo de los fondos long short. Haremos una mención dentro de esta ponencia a la gestión alternativa, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, pues tienes muchas decisiones desde el punto de vista que no es lo mismo comprar grandes compañías del S&P 500 que compañías de pequeño y mediano tamaño, ¿no? Ahí veis small and mid caps. Entonces, la cuestión no es si compro unas acciones o otra, es, bueno, pues coger ese bloque y decir qué porcentaje voy a invertir en esa categoría. Esa sería la primera decisión. Luego ya veré a través de qué fondo, si me compro directamente yo las acciones. Bien, siguiente punto. El asset allocation, como os decía, lo más relevante en la construcción de carteras, porque es lo que acaba determinando la mayor parte de la rentabilidad que consigamos. Bien, bueno, va terminando el año 2015, nos enfrentamos ahora al 2016, estamos planteando la estrategia y aquí lo que podemos ver son distintas categorías de activo a lo largo de distintos años, pues el comportamiento que han tenido de arriba para abajo, es decir, los activos que se han comportado de manera más rentable o han tenido mayor rentabilidad, pues están arriba y los que se han comportado de peor manera, pues están en la zona de abajo. De lo que se trata o, digamos, la función de construcción de la cartera es intentar seleccionar, evidentemente en base a unos parámetros, qué clases de activos se pueden comportar mejor dentro de ese ciclo económico del que hablábamos y que en la siguiente sesión vais a ver de una manera más al detalle, ¿no? Porque, bueno, yo puedo ser muy value investing, compro compañías con grandes descuentos y eso puede ser muy interesante. Luego hablaremos de estilos de inversión en renta variable, pero lo que hay que tener en cuenta es que la macro tampoco se puede obviar, ¿no? Y una conclusión de todo esto, o una lectura, es decir, es muy difícil al principio de año saber cuál va a ser el activo ganador. Es decir, si yo supiese que lo más rentable el año que viene va a ser inversión alternativa, pues haría una cartera 100% inversión alternativa, ¿no? O si renta variable emergente, pues elegiría todo la renta variable emergente. Entonces, bueno, de lo que se trata es de hacer un portfolio, una cartera diversificada, como os decía, e intentar apostar por los activos que, según el contexto económico, valoración, etcétera, pues se pueden comportar de mejor manera, ¿no? Entonces, este mapa o de categorías de activos yo creo que lo debemos de tener todos en la cabeza. Bien, sin detenerme mucho en el tema del ciclo, ¿por qué es importante el tema del ciclo económico? Porque en función del tema del ciclo económico, pues va a ser interesante más o menos una categoría de activo. Es decir, por poner un ejemplo, si vemos que la inflación se empieza a elevar de una manera importante, bueno, pues una manera de cubrir las carteras, la teoría lo que dice es que con un 5% de inversión en materias primas se cubre o se hedgea el riesgo de inflación. Ahora mismo no hay riesgo de inflación, pero ya veremos cómo viene
en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lo mismo invertir en bonos en el gobierno alemán que comprar bonos high yield europeos. Pues oye, ahora mismo parece más interesante comprar bonos high yield europeos que nos da un cupón infinitamente más alto que bonos, por ejemplo, del gobierno alemán o de cualquier gobierno europeo de cierta solvencia, ¿no? ¿Qué pasa? Según vayamos avanzando en el ciclo económico, y vuelvo al gráfico, cuando estemos cerca de la zona de euforia, empezaremos la bajada. Eso es inevitable, eso ha ocurrido siempre. Entonces, en esos momentos, bueno, pues se vuelve a repetir la historia. Es decir, las empresas pues empiezan a vender menos, los costes fijos las empiezan a ahogar, bajan los beneficios y, lógicamente, la probabilidad de impago, especialmente aquellas compañías, las llamadas high yield o con menor calidad crediticia, pues empiezan a impagar, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ese es el momento de cambiar de categoría de activo. Entonces, todo lo relativo al tema del ciclo económico afecta. Y yo creo que aunque uno tenga una visión muy de renta variable o de invertir tipo value investing o un estilo muy personal, creo que hay que tener en cuenta todo lo relativo al ciclo económico. Bien, esto es un modelo que se utiliza que se llama el reloj de la inversión y básicamente pone, o sea, el modelo pone pues un poco categorías de activo por una parte con momento del ciclo económico. Entonces, la pregunta que yo os haría, ¿dónde creéis que estamos a nivel, por ejemplo, de ciclo económico en Estados Unidos? Yo, en mi opinión personal, es que estamos, bueno, pues bastante cerca del pico de ciclo, ¿no? Es una de mis grandes inquietudes. En Europa, pues vamos más rezagados, es decir, el ciclo económico europeo pues va bastante por detrás, todavía la bolsa europea está más barata, es verdad que la economía está más débil porque está empezando su ciclo y, bueno, pues eso lo tengo que tener en cuenta. También me aplica a la parte de los bonos. Pues oye, si Estados Unidos entra en una recesión, ahí tenemos a la derecha bonos high yield, pues Estados Unidos entra en recesión, empiezan a subir tipos de interés, etcétera, empiezan a incrementar los CDS, es decir, el porcentaje de impagos, pues en lugar de tener bonos high yield, pues me tendré que ir a corporate bonds, es decir, bonos de empresas, pero de mayor calidad. Es decir, no es lo mismo comprar un bono de Telefónica que un bono, voy a poner el ejemplo del bono de Zinquia. Estaba pensando un poco yo, bueno, pues no tiene nada que ver, la rentabilidad tampoco es la misma y, según el ciclo económico o el propio negocio, pues esas categorías son más o menos interesantes. Bien, entonces, bueno, pues estoy en una fase voy a iniciar o acabo de terminar una fase recesiva. Bueno, pues quizá lo más interesante son tener acciones, tener high yield, que está muy correlacionada con la bolsa y, bueno, pues por otra parte, si creo que el ciclo económico está muy agotado, yo personalmente, de aquí a final de la década, entiendo que se tiene que agotar el ciclo económico. Si es que la economía es cíclica, que siempre lo es, pues bueno, pues lo que tendrá sentido son otras categorías de activo, como, oye, pues darle más peso a los bonos y, bueno, pues pasar de bonos high yield a bonos corporativos. Aquí se pueden incluir muchas categorías de activo y se puede hacer muy complejo el modelo. Yo simplemente, pues, os lo quiero dejar ahí y haceros pensar. Perdonad. Hay un sexto punto del que vamos a hablar, que es la frontera eficiente y el ingrediente mágico, que es la correlación, ¿vale? La correlación es un concepto estadístico. Aquellos que nos dedicamos a construir carteras, bueno, pues básicamente lo que tratamos es de aplicar un principio financiero muy sencillo, pero que es muy complicado de maximizar o de amplificar. Es decir, intentar maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo. Todo eso pues, tiene sus límites, es decir, no hay un producto muy rentable que tiene muy poquísimo riesgo, ¿vale? Entonces, no nos deberíamos creer esas historias porque pasan cosas como la de Madoff, ¿no? Es decir, si veis el fondo de Madoff, pues es una línea ascendente con una pendiente importante, pero que, bueno, pues era un fraude, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad. Bien, aquí tenemos los ingredientes para construir la cartera. Imaginaros que estamos cocinando y tenemos una serie de ingredientes. Es decir, es como si estamos cocinando y queremos puerros. Bueno, pues ya veré si los puerros los voy a comprar a Mercamadrid, los compro por una tienda online, bueno, Mercamadrid o el mercado que sea, o me voy al mercado del barrio
¿vale? Pero lo importante es que quiero puerros, ¿eh? Quiero invertir en small caps o en private equity. Bien, básicamente la frontera eficiente es un concepto que yo lo entiendo más desde un punto de vista conceptual que desde un punto de vista de óptimos, porque el óptimo no existe. Perdón, a mí no me gusta creerme que el óptimo existe. El óptimo puede existir para un momento determinado y dentro de 2 meses cambiar las circunstancias de mercado y ese óptimo no tener ningún sentido, ¿no? Pero sí que es interesante, como podéis ver ahí, aquí básicamente la frontera eficiente lo que pone es de un lado la rentabilidad y la expectativa de riesgo. Como veis hay una relación directa, es decir, si aumento la rentabilidad, pues aumenta el riesgo. ¿Qué pasa? Y este es un poco, como a mí me gusta decir, mi taller de trabajo. Es decir, oye, tú puedes decir, yo soy conservador y puedo llegar hasta, como máximo, a un 5% de riesgo, ¿vale? Entendido riesgo como desviación estándar, que eso se puede discutir mucho, pero bueno, teniendo eso en cuenta, o dices, oye, yo puedo llegar hasta una volatilidad del 15%, o soy mucho más arriesgado y me puedo permitir hasta una volatilidad del 30%. Mi horizonte temporal es muy amplio. Con independencia de dónde nos podamos situar, dónde estemos limitados en términos de riesgo, ahí es donde empieza lo que yo llamo el taller de trabajo. Es decir, si tú combinas una serie de categorías de activo, lo que te permiten es, dado un nivel de riesgo, llevarte la rentabilidad para arriba, ¿vale? Es decir, dices, los mercados emergentes de renta variable históricamente son los mercados más rentables, que tienen más volatilidad, pero puedo conseguir, incluyendo otras categorías de activo, como por ejemplo renta variable americana, renta variable europea, etcétera, y llevar ese punto de Emerging Markets Equity, llevarlo para arriba, es decir, con el mismo riesgo, conseguir más rentabilidad. ¿Y esto por qué se produce? Pues por el elemento mágico. Es decir, el elemento mágico es la correlación o la descorrelación estadística. Y así, aquí os he puesto un ejemplo de distintas categorías de activo y la correlación que tienen entre ellos, ¿vale? Y esto además se puede poner todo en términos de ciclo económico, es decir, esa descorrelación lo que me permite es generar esa magia o ese extra de rentabilidad que es donde me puedo mover. Bien, ¿por qué tiene sentido buscar esa descorrelación? Bueno, pues esto es un ejemplo de... tampoco tiene mucho más sentido, pero es un poco el entorno macro que ha llevado a distintas correcciones o distintas caídas a lo largo de la historia, ¿vale? Esto es para el S&P 500, como veis. Tenemos desde el caso del 29 con una caída del 86%, etcétera, etcétera. Os vuelvo un poco al concepto de las categorías de activos, de construcción de carteras y de descorrelación. O sea, básicamente lo que intentamos, combinando distintas categorías de activo, es que esas recesiones o esas caídas pues sean lo menor posible y que los plazos de recuperación sean los más rápidos. Es decir, jugando con distintas categorías de activo a lo largo del ciclo económico, se puede evitar todo este tipo de correcciones. Es cierto que yo me puedo vendar los ojos, invertirlo todo en 100% renta variable y dentro de 20 años pues abrir la cuenta y ver qué ha pasado. Pero también jugar con esa descorrelación pues también me deja hueco en la cartera o me da oportunidades para cuando hay caídas, bueno, pues puedo aprovechar para comprar más, ¿no? Ahí yo creo que hay un debate abierto bastante complicado pero interesante a la vez. Bien, el punto número 7, y ya entramos en la parte de selección de activos. Una vez que yo me he hecho la foto de mi cartera, perdonad un momento, voy a ver si hay preguntas. Vamos a ver. Perfecto. El value investing, ¿qué aspectos diferenciales tiene respecto a otras estrategias de gestión? Esto lo vamos a ver ahora. Perfecto, ahora sí. Bueno, no os preocupéis, pero de todas formas, al final pues hay un turno de preguntas, os dejaré el correo electrónico, no os preocupéis que no va a quedar ninguna respuesta, o sea, no va a quedar ninguna pregunta sin respuesta y espero tener la respuesta lo más satisfactoria posible. Bien, el tema del asset picking o selección de valores. Aquí os he puesto un ejemplo de 3 fondos de renta variable europea muy distintos entre sí.
De hecho, bueno, pues he seleccionado el JP Morgan Equity Plus, es un fondo de renta variable europea, pero que tiene un componente de gestión alternativa. El Henderson Horizon Euroland, fondo de renta variable europea estilo value, grandes compañías, y luego el Alken Fund European Opportunities, fondo de renta variable europea, de autor, cierto estilo, bueno, es un fondo, yo también lo etiquetaría de value, pero que además tiene exposición a lo que sería Eurostoxx 600, es decir, a pequeña y mediana capitalización. Es decir, pues si combino los tres, el fondo Alken me daría exposición también a pequeña y mediana capitalización. No olvidemos que el 15% de la capitalización bursátil mundial es pequeña y mediana. Entonces, bueno, por dentro de la cartera yo creo que es un referente interesante el también tener pequeñas y medianas compañías, ¿no? Hay oportunidades. En este sentido, os voy a desvelar una verdad objetiva, probada, y es que el 80% de los fondos de inversión hacen perder dinero al inversor, o dicho con otras palabras, el 80% de los fondos de inversión se quedan por debajo de los índices de referencia, ¿vale? Ahora entraremos en el tema de gestión activa y gestión pasiva, que no hay un debate, no hay una conclusión de sí y no. Es decir, hay para determinadas categorías que tiene más sentido una gestión pasiva, es decir, comprarte un ETF, y hay para otro tipo de categorías que lo que tiene sentido es una gestión realmente activa, el que haya un gestor detrás, ¿no? Entonces, básicamente, si hubiésemos comprado el 80% de los peores fondos, pues nuestro dinero estaría bueno, por debajo de los índices. En este caso he tomado el IBEX 35 porque estamos en España y el Eurostoxx 50, ¿vale? Es decir, muy por debajo. Sin embargo, en un periodo de 10 años, si hubiésemos seleccionado una cartera de esos tres fondos o cualquiera de ellos, pues en todo tipo de periodos de tiempo, corto, medio y largo plazo, esos fondos han ido generando un extra de rentabilidad. ¿Tiene sentido la gestión activa? Sí, pero la gestión activa buena, ¿vale? Y un matiz rápido en relación a esto, por ejemplo, si nos vamos a mercados como el americano, gran capitalización, S&P 500, y cogemos el 10% de los mejores fondos de inversión, observamos lo siguiente. Es muy complicado batir los índices de referencia, por lo menos el S&P 500. Ahora os explicaré lo que yo creo, uno de los porqués, una de las razones. Y hay muy pocos fondos que consistentemente los batan, ¿vale? Y además pues tienes una comisión de gestión, aunque puedas entrar a la clase más barata. Entonces, en ese tipo de mercados, pues irte a un ETF tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo lo que tiene sentido es, si no puedo acceder a lo mejor, cómprate un ETF, no compres perdonadme, toda la casquería de fondos y de productos que tienes en los bancos tradicionales. De hecho, hay un dato que a mí me parece impresionante, y es que en el mundo hay más hay más fondos que acciones, ¿vale? Algo pasa. Bien, el concepto del que os quiero hablar es el concepto de arquitectura abierta. ¿Qué es la arquitectura abierta? Una vez que yo entiendo todos los sesgos psicológicos, sé el perfil de riesgo que puedo tomar, tengo una estructura de cartera, es decir, tengo una estrategia. Bueno, pues aquí de lo que se trata es, yo a lo mejor puedo saber de bolsa española, pero si quiero invertir en Estados Unidos, es un tema. Yo la pregunta que os lanzo desde aquí es, si el 80% de los gestores profesionales pierden dinero, ¿qué medios técnicos tengo yo para consistentemente batir los índices? Pues bastante complicado, ¿no? Entonces, hay otra óptica que es a mí la que me gusta y me ha enamorado siempre. Es el concepto de arquitectura abierta, del que solamente hablan a grandes clientes, y yo creo que a día de hoy es algo que se está empezando a democratizar, ¿no? O que todos deberíamos poder acceder a ello. Yo casi lo considero un derecho, ¿no? Arquitectura abierta, de una manera muy sencilla, es cuando yo estructuro la cartera, lo que puedo es seleccionar el mejor para cada categoría. Es decir, si quiero gestión alternativa, si quiero renta variable de pequeñas y medianas compañías emergentes, lo que yo quiera puedo seleccionar, o tengo medios para seleccionar y acceder al mejor. Eso es la arquitectura abierta en esencia. Es decir, poner a trabajar mi dinero con los mejores gestores. Yo dibujo la tarta y dentro de la tarta, pues lo que hago es darles mandato a los mejores para que trabajen para mi dinero. Eso es un poco la filosofía de la arquitectura abierta.
Hablando un poco de la importancia de los sesgos, yo creo que esto es un gráfico bastante interesante. Es el caso Bestinver. Yo si queréis luego os doy mi opinión del cambio del equipo gestor y lo que es ahora Bestinver versus lo que era antes, qué es lo que vamos a ver. ¿Vale? Aquí estamos comparando el IBEX 35 versus uno de los fondos estrella, el Bestinver Bolsa. Y bueno, pues oye, cualquiera que vaya a las oficinas o que le manden información diría, oye, joder, pues entre comprarme el IBEX 35, un ETF o comprar el Bestinver Bolsa, pues voy a ganar muchísimo más dinero comprando el Bestinver Bolsa. Y aquí entra el tema de los sesgos o el tema de comparar peras con manzanas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos comparando peras con manzanas. Entonces, si comparamos manzanas con manzanas, nos sale esto, ¿vale? Estamos hablando del Bestinver Bolsa versus el índice de mediana capitalización, que también incluye tanto mediana como pequeña capitalización, española. Dicho con otras palabras, casi hubiese ganado un poquito más o me hubiese dado lo mismo comprarme el ETF de pequeñas y medianas compañías que el Bestinver Bolsa. Es decir, no hay una generación de valor, lo que pasa es que has estado en una categoría de activo que te ha generado más rentabilidad. Entonces, os vuelvo a lo mismo. Si comparamos cosas diferentes, pues el Bestinver Bolsa es fantástico. Si lo comparamos con el índice real de referencia al que yo creo que se debe comparar, pues a mí me suscitan grandes dudas, ¿no? Me quedo con la reflexión de... bueno, ahí os lo dejo para que os lo planteéis y como última nota de todo esto, os vuelvo a la construcción de carteras y a la importancia. Lo que acaba determinando no es si invierto como Bestinver y soy el mejor o me compro si me hubiese comprado un ETF de pequeñas y medianas compañías, hubiese obtenido exactamente lo mismo o inclusive un poco más, o como podéis ver, te quedas igual. Bien, vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la gestión pasiva y gestión activa. Hay mucho debate. Yo la verdad que yo aquí os traslado también mis opiniones personales. No tiene sentido decir, lo meto todo en una cartera de ETFs. No es la mejor opción. Tampoco es la mejor opción, lo meto todo en una cartera de gestión activa. Sí que es cierto que si no tengo capacidad o no tengo medios para seleccionar fondos o para hacer una gestión de carteras que bata índices, que es algo muy complicado, bueno, por lo que tiene sentido es irme a un ETF del IBEX. O sea, antes que comprarme un fondo malo, pues me compro un ETF y punto pelota. ¿Dónde tiene más sentido? Y aquí entra un poco el tema de la eficiencia de mercado. ¿Qué es eso del mercado es eficiente, no es eficiente? Os lo cuento de la manera más sencilla posible. Eficiencia está relacionada con inversión. Os contaba la historia de Estados Unidos, ¿por qué es tan complicado batir los índices? Porque son mercados muy eficientes, es decir, toda la información, bueno, pues todos los operadores la reciben en el mismo momento, bueno, todos los operadores tienen la misma información, entonces los precios se forman de mejor manera. Entonces, para SP500 comprarme un ETF que estoy pagando una comisión de gestión del 0,05% al año, pues puede tener bastante sentido. Otra cosa es que diga, voy a comprar pequeñas y medianas compañías, como vamos a ver más adelante, de Estados Unidos. Perdona, ahí no, el mercado es tan eficiente. ¿Por qué? Porque no todas las casas de inversión cubren todas las compañías. De hecho, hay muchas que ni están cubiertas. Entonces, esa falta de eficiencia, esa falta de información o de asimetría de la información, pues da lugar a que los gestores de gestión activa bueno, pues saquen pecho y generen rentabilidades extraordinarias. Y os pongo un ejemplo frente al bajo coste. Pues comprar un fondo de un ETF de por ejemplo, renta fija emergente, pues tiene poco sentido. ¿Por qué? Porque la comisión de gestión en este tipo de productos, aunque sean ETFs, pues suele ser más alta, un 0,05. Aparte son productos cotizados y al tener poco volumen, pues el bid over spread es muy amplio. Etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, acabo pagando casi entre la comisión de compra-venta del ETF y la de ida y la de vuelta, pues me estoy poniendo por encima del 1%. Cuando tengo fondos de gestión activa con un track record muy bueno, pues que los puedo comprar con la comisión de gestión del 1%, ¿no? Entonces, hay categorías, bueno, ya nos hablo del mundo de la gestión alternativa. Hay categorías que tienen sentido fondos de gestión activa y en otros, pues lo que tiene sentido es más
Gestión pasiva, me quito de problemas y es mucho más barata. Construyo carteras con menor coste. Bien, punto 8. Vamos a tocar las distintas categorías de activo. Yo, mi metodología utilizo 3. Renta variable, renta fija y gestión alternativa. Dentro de cada una de ellas puede haber múltiples subdivisiones, pero es una categorización de 3 clases de activo y os vuelvo a lo mismo. La parte de arriba, top-down, es muy simplista y la parte de abajo, pues vemos todo el detalle, pero es importante para ordenar el proceso mental. Bien, perdonadme. Esto es una clasificación de Morningstar de renta variable, ¿vale? ¿Qué nos permite este cuadrante? Bueno, pues donde yo puedo decidir, pues puedo comprar compañías de gran capitalización, de mediana o de pequeña, o de todo. Y luego tengo estilos, que ahora entraremos en él, pues estilo Value Investing, ¿vale? Ahora veremos lo que hace, o estilo Growth o algo intermedio. Es decir, yo lo que puedo hacer con mi dinero va relacionado con, bueno, pues puedo colocar el dinero, imaginaos como si fuese un juego de mesa, pues puedo colocar mi dinero en un enfoque o en otro. Ya veré si compro acciones de un sector o de otro, o cuál es el líder en cada caso, pero esta aproximación la tengo que tener en cuenta porque va a determinar en gran medida mi rentabilidad. ¿Qué pensáis de ¿es más rentable a largo plazo la pequeña y mediana capitalización? La respuesta es sí, o por lo menos objetivamente. Yo os muestro, esto es para Estados Unidos, microcaps, es decir, compañías de menor capitalización, small caps, versus large caps, que sería el S&P 500. Bueno, pues lo que podemos ver en este gráfico, que en mayor o menor medida, pues las compañías más pequeñas, tanto las micro como las small, bueno, inclusive también el segmento de mid, ¿vale? Pues han performado mucho mejor que las grandes compañías. Evidentemente tienen más riesgo, tienen más volatilidad. Por eso os vuelvo un poco al tema de los sesgos. Pues a veces es importante pues olvidarse del tema de la volatilidad, si no es lo más importante. Entonces, ¿vale? Si yo me voy a posicionar en grandes o en pequeñas, pues va a tener un impacto brutal en la rentabilidad que voy a obtener. Ya no hablo de batir el índice o dejar de batirlo. O sea, esa decisión de si invierto en pequeñas o en grandes tiene un impacto directo, como podéis ver aquí. O lo ha tenido y tiene sentido que lo siga teniendo. Bien, ¿qué puedo elegir? Puedo elegir entre estilos. Se ha dicho que históricamente el Value Investing es el estilo más rentable y además a mí es una filosofía que particularmente siempre me ha gustado pues por una visión basada en fundamentales. Perdonad que estoy viendo un poco cómo voy. Bien, vamos bien, todavía tenemos tiempo. Y vamos a explicarla. ¿Qué es el Value Investing? Desde una perspectiva muy general. Un Value Investing, bueno, o ese tipo de inversores suelen pasar del tema macroeconómico, por lo general, a lo mejor alguno lo tiene en cuenta. ¿Y en qué se fijan? Se fijan en negocios, es decir, ellos no compran acciones, ellos compran negocios. ¿Vale? Entonces, estos negocios tienen un precio, que es el precio al que cotizan, y ellos lo que hacen es una valoración, ¿vale? Es decir, valoran la compañía. Esto podríamos entrar ya en otro seminario y, bueno, pues el tema de valoración de empresas es una temática que a mí me apasiona y que da bueno, pues para un seminario, para un curso entero. Entonces, básicamente, estos señores utilizan metodologías, descuento, flujo de cajas, múltiplos X, y lo que determinan es, oye, esta compañía cotizada por 100, pero realmente vale 200. Aquí tengo una oportunidad. Vale, entonces, su filosofía es, yo no sé en qué momento se van a cruzar valor y precio, pero entiendo que si compro barato, pues en algún momento se van a cruzar. Me da igual el plazo, yo no miro las pantallas, yo lo que miro es el negocio, es decir, miro que el negocio bueno, pues mantenga sus ventajas competitivas, etcétera, para que, bueno, pues en algún momento se corrija esa ineficiencia que lógicamente ocurre en los mercados. Ese diferencial, los value investors lo llaman margen de seguridad. Y aquí, bueno, pues hay un abanico de grises amplísimo. Es decir, hay fondos o estilos que se llaman deep value, es decir, valor profundo, que compran con descuentos en torno al 50%, es decir,
invierten solamente en compañías con descuentos hasta el 50%, bueno, perdón, de al menos el 50%, y hay otros que se llaman value, pero son más moderados y bueno, pues lo que buscan es descuentos, pero tampoco no buscan las gangas, ¿no? Entonces, dependiendo del momento económico, cada estilo puede tener más sentido. Yo la realidad, o lo que yo si apostase por un estilo de cara al futuro o por el que estamos apostando, es clarísimamente el value, porque los mercados empiezan a estar agotados y este tipo de estrategias se ha quedado realmente muy retrasadas. De hecho, ahora vamos a explicar lo que es el growth. Hay indicadores que miden growth frente al value y el value se ha quedado en un extremo, se ha quedado totalmente por el suelo. Entonces, yo apostaría por el value, pero la realidad de los últimos años es que si has elegido este estilo de gestión, pues realmente te ha ido muy mal y le ha ido muy bien a compañías tipo growth o gestores tipo growth. ¿Qué busca un growth? Y os he puesto aquí un stick de hockey. Básicamente, esto serían las ventas de una compañía, lo que busca un inversor en growth. El tema del precio, o sea, digamos, el tema de la valoración no es que le dé igual, pero sobre todo lo que busca es, oye, que las ventas de la compañía se disparen por una innovación tecnológica, porque está en un mercado, etcétera. Por cualquier factor, lo que busca son compañías una tecnológica, que se puedan disparar las ventas. Entonces, entre medias hay otro estilo, el GARP, que eso, bueno, pues tiene otra discusión, pero por no contarlo aquí, es un enfoque que mezcla las dos. Es decir, oye, yo compro barato, no me hace falta comprar con descuentos del 50%, porque si está a un 50% de descuento algo pasará. Y entonces lo que busco es, no pago cualquier precio y sobre todo lo que busco es, oye, pues que haya un crecimiento, una explosión en ventas, ¿no? Decidir una u otra, o sea, una estrategia u otra, si lo veis los últimos 3, 5 años, ha sido totalmente determinante. Es decir, si cogemos el índice SP estilo value, he escrito mal lo de growth, no me lo tengáis en cuenta, o el índice growth, pues el índice growth se ha comportado muchísimo mejor, ¿no? Entonces, es muy determinante el enfoque que utilicemos, que es lo que quiero trasladaros. Bien, entramos en otra categoría de activo. Hemos hablado de la renta variable y vamos a hablar de los activos alternativos. Y yo os digo, acordaros de los activos alternativos. España es un país que, como sabéis, pues no hay mucha cultura financiera. El tema de los activos alternativos suena como una cosa rara y bueno, no los utilizamos. Yo creo que a día de hoy pues hay mucha información sobre activos alternativos y sobre todo hay mucho producto. Es decir, los productos de gestión alternativa históricamente pues estaban en paraísos fiscales. No quiero decir que fuese ilegal, pero que era complicado para un inversor particular comprarlos. Ahora mismo, pues todos esos productos tipo Caimán, etcétera, pues los tienes formato UCITS europeo. O sea, formato que lo podemos comprar cualquier particular sin problemas. No todas las estrategias, porque a veces pueden ser líquidas, pero yo lo que os recomiendo, tanto por el potencial, lo agotada que puede estar la renta variable como la renta fija, el poco potencial de rentabilidad, pues este tipo de activos yo creo que hay que meterlos en cartera, vamos. De hecho, yo creo que en los próximos años esta categoría de activos es la que hay que tener en cuenta. Perdonad un momento. Vale. ¿Cómo me puede ayudar la gestión alternativa? Os pongo un ejemplo. Dentro de la gestión alternativa tenemos muchas estrategias y aquí volvemos a lo mismo. Cada estrategia es un mundo. Yo os he puesto en los llamados CTAs. ¿Vale? Los CTAs son fondos que cogen tendencias, ¿vale? Tanto tendencias a la baja como, o sea, para arriba o para abajo. Es decir, cuando hay grandes tendencias, para arriba o para abajo, pues estos fondos tienen una rentabilidad positiva. Están muy poco correlacionados con la bolsa y os pongo un ejemplo de uno de los grandes fondos, de las grandes casas de CTAs a nivel mundial, Winton Capital, ¿vale? He recuadrado en rojo, pues años dramáticos del 2000 al 2003, crisis de las.com, crisis de la subprime en 2008, ya veremos más adelante lo que nos llevará a la próxima crisis, recesión, etcétera. Pero lo importante, podéis ver que la rentabilidad
no es que no hayan perdido dinero, inclusive han generado una rentabilidad positiva. Si incluyo dentro de mi cartera un porcentaje en este tipo de productos, oye, pues en años muy buenos de bolsa me puedo quedar rezagados. Eso sí, tengo una opción o una cobertura y dices, oye, como el mercado se vaya para abajo, pues tengo una cobertura interesante, ¿no? Entonces, tener en cuenta que este producto ha tenido una rentabilidad anualizada del 12,59%, es decir, muy por encima de la rentabilidad de índices como el SP 500 y, bueno, una correlación muy baja con el SP 500. Ahí veis un poco lo que llamo la magia de la correlación. Evidentemente, este es un producto que lo etiquetaríamos dentro del mundo de la gestión alternativa como un producto de riesgo alto, pero al incluirlo dentro de la cartera, al tener poca correlación, bueno, pues nos permite mitigar los riesgos. Yo prefiero una línea lo más recta posible, sinceramente. Lo de caer un 50% yo creo que a nadie nos sienta bien, ¿no? Entonces, estos productos permiten eso. Y aquí podríamos entrar en multitud de estrategias. Renta fija, solamente una etiqueta. ¿Por qué digo lo de una etiqueta? Porque aquí volvemos a un mundo. Es decir, no es lo mismo comprar el bono del gobierno alemán vencimiento 6 meses que comprarme bonos del gobierno de Tanzania a 5 años denominados en dólares. Es decir, es renta fija, tienen la misma etiqueta, pero el nivel de riesgo es muy diferente, ¿no? Entonces, dices, bueno, es que la renta variable es lo más rentable y lo que más riesgo tiene. Bueno, no lo sé, si me compro un bono del gobierno venezolano, me está dando tires anuales por encima del 20%. Pues a lo mejor, no digo, volvemos a la diversificación, no significa que meta toda mi cartera, pero ¿por qué no voy a tener el 3% de mi patrimonio si soy un inversor de riesgo alto metido en este tipo de bonos? Es decir, el gobierno tanzano que quiere hacer una carretera y hace una emisión de bonos. ¿Por qué no voy a invertir en un producto que compre? ¿Acaso no es más solvente el gobierno de Tanzania que una compañía como Abengoa o Cinquia? Hombre, un estado que no tiene deuda, que tiene turismo, que tiene minas de oro, etcétera, etcétera, tiene muchísima más solvencia económica, porque no vas a comprar unos bonos que te pagan un 14%, ¿ves? Es un prejuicio. Bueno, detrás de este rollo que os he contado, ¿qué decisiones podemos tener en términos de renta fija? Y termino la presentación para entrar en las preguntas. Si termino, no me da tiempo a responder todas las preguntas, os voy a dejar el correo electrónico y me las planteáis. Podemos tomar muchas decisiones relativo a la renta fija, evidentemente calidad de crédito. Como os decía, vamos a irnos a extremos, pues no es lo mismo bono del gobierno de Kenia, bueno, he dicho Tanzania, que bono del gobierno de Corea del Sur. Bueno, pues los dos son emergentes, pero no tiene nada que ver. Evidentemente, bueno, el caso de Telefónica eso ya os lo he contado. Por otra parte, sensibilidad a los tipos de interés o la llamada duración. La duración o sensibilidad a los tipos de interés viene a explicar 2/3 de la rentabilidad de la renta fija. Entonces, volvamos al tema del ciclo económico. Oye, si yo os digo, si tengo un bono y suben tipo, bono del Tesoro americano, y suben tipos de interés, ¿pierdo dinero? Es decir, suben tipos, ¿pierdo dinero? Bueno, pues tengo ahí un riesgo importante, porque dices, oye, esa pérdida me la tendrá que cubrir un cupo muy grande. Entonces, además, os doy un añadido al supuesto. Si la duración de los bonos es muy elevada, cuando suban tipos voy a perder más dinero. Entonces, volvemos al ciclo económico. Si Estados Unidos está en un ciclo económico en el que va a empezar a subir tipos de interés, me interesa tener bonos del Tesoro a largo plazo, a 20, 30 años, del Tesoro americano. Pues dices, no, tendrás que irte a una duración más corta porque tienes menos sensibilidad, menos impacto. Oye, pues al final del ciclo, cuando suban tipos, pues a lo mejor tiene sentido irte a duraciones más largas, ¿no? Entonces, esto es un mundo, pero lo que os quiero decir, en renta fija hay oportunidades y hay que ponerlas en contexto del ciclo económico o se debería. Bueno, aquí lo he puesto en la siguiente slide, pues oye, pues en función del ciclo económico, pues es más interesante tener más o menos duración, mayor o menor calidad de crédito. Bien, no todos son letras del tesoro, como os decía, bueno, os he puesto un ejemplo extremo de un fondo, pues oye, pues tiene una rentabilidad, la verdad que excepcional y tiene un riesgo, pues
pues realmente muy elevado. ¿Qué pasa? Que te paga cupones anuales del 12 o 14%. Y además es un producto que si la bolsa se despeña un 50%, pues este producto no está correlacionado. ¿Meter toda mi cartera? No, pero tener un 5 un 8 para un perfil de riesgo alto, ¿por qué no incorporar este tipo de ideas? Y os vuelvo un poco al sesgo nacional, abramos un poco la mente. A día de hoy tenemos información, tenemos producto y podemos diversificar. Bien, una última recomendación que es muy de Value Investor, no pierdas dinero, ¿no? ¿Qué es perder dinero? Pues pérdidas irreversibles, o sea, todo tiene que ir encaminado no a que haya volatilidad, pues oye, pues esto que está pasando en por las últimas semanas, que parece que no vemos el rally del fin de año, a mí no me parece significativo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el 70% del volumen negociado lo mueven máquinas, o sea, esos modelos están hechos por las mismas personas y tampoco tienen un impacto. Es decir, no nos podemos cegar en lo que pueda estar pasando en el corto plazo. Si vemos en las noticias que China va a ser un drama, hombre, si tengo todas mis inversiones en China, pues a lo mejor me puedo preocupar, pero si lo tengo todo en Europa, el 10% de las ventas me vienen de China, con unas expectativas de crecimiento muy importantes y unas valoraciones razonables, pues morirme de miedo cuando cojo el periódico por lo del tema de China tiene poco sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo con esa última premisa. Daros las gracias por la sesión, os dejo el correo y si os parece iniciamos el turno de preguntas antes de la siguiente sesión y aquello que no dé lugar a responder o cualquier cuestión, pues me mandáis un correo y yo estaré encantado dentro de mis posibilidades de responderos. Vamos a ver, ¿podrías darnos tu visión acerca del cambio de gestores de Bestinver y, de paso, la nueva Valor? Vale. Vamos a ver. La gestora se llama Bestinver, pero al irse los gestores, deja de ser Bestinver. O sea, sigue manteniendo la marca, pero el producto no tiene nada que ver. Y me dicen, no, es que han contratado a gente muy buena y también hacen value. Sí, pero es otro producto diferente. O sea, es decir, ya ha muerto lo que era la casa Bestinver como tal. Eso está clarísimo. Vamos a ver, si por ejemplo me dices, oye, es muy importante los gestores de Telefónica, si menospreciara Telefónica, pues hombre, si se va mañana el director de marketing o el director de operaciones, tiene un sustituto detrás, bueno, no tiene un sustituto detrás, tiene una legión de sustitutos, seguramente es brillante la persona que se dedica a ese tipo de cosas dentro de la multinacional, pero no tiene un impacto excesivo, es decir, Telefónica va a seguir vendiendo lo mismo. En cambio, en el tema de los fondos, el gestor, evidentemente los fondos de gestor activa, el equipo gestor lo es todo, es decir, tiene un porcentaje muy determinante de la calidad del producto. Entonces, si me cambias el equipo gestor, pues el producto ya no existe. Oye, otra cosa es que hayas hecho un producto excepcional y además os pongo en duda, bueno, pues la rentabilidad histórica venga tanto del talento, pues oye, a lo mejor viene de la categoría de activo, ¿no? Small y mid caps españolas, ¿no? Ahí os lo dejo. Y bueno, Advalor, pues un nuevo proyecto muy interesante, probablemente sea una opción interesante para invertir y yo me fijaría en que limiten el número de inversores. Es decir, si me dicen que van a meter en un fondo value que va a invertir en pequeñas y medianas compañías, van a invertir, lo van a dejar llegar a 2.000 millones, pues no tiene sentido. Si me dices que cuando llegues a 500 millones de euros cortas, pues puede ser interesante. Me parece el punto crítico para elegir entrar o no en el producto. Vamos a ver. ¿Cómo podría saber cuál es mi perfil de riesgo como inversor sin recurrir a las propias entidades financieras? Muy buena pregunta. Bueno, en CNMV tienes los test, que tiene sentido que ellos los pongan. Cada entidad financiera, o sea, la ley del mercado de valores no te obliga a tener, no hay un test general. Cada entidad hace lo que quiere, pero tiene que haber una razonabilidad, una serie de preguntas. El tema del perfil de riesgo, nosotros cuando nos sentamos con un cliente y hace un perfil de riesgo, pues a veces tiene la sensación de que ese perfil de riesgo lo único que vale es para cubrirse y que no tiene ningún sentido. Es cierto que tiene un objetivo desde el punto de vista legal de cubrir al inversor, es decir, vuelvo un poco al tema de las preferentes.
vender preferentes en sí mismo no es malo. Lo que pasa es que la ley de mercado de valores lo que te obliga es, oye, yo me siento con un señor, le quiero vender unas preferentes, pero me tiene que hacer un test que dé lugar a comprar un producto de alto riesgo y líquido. Entonces, si es un señor que no ha invertido en su vida en nada, que no está dispuesto a perder nada, ya no os digo que sea analfabeto o ciego, como casos reales que hemos visto en este país, y además todo su dinero sea lo que le queremos colocar lo que le quieren colocar, mejor dicho, en Bankia, pues bueno, pues no pasa el test y lógicamente no se le puede ofrecer ese producto. Oye, el que lo pase, pues se le puede ofrecer y si invierte en él, pues no pasa nada. Es decir, oye, pues igual inviertes en GoWex y quiebras la compañía, bueno, pues no es ilegal el tema de que tú hayas podido comprar a través de tu entidad o que tu entidad haya dicho que GoWex era fantástica, no tiene que haber nada malo detrás. Lo que pasa que, bueno, pues tiene que haber ese tipo de test y, bueno, pues yo creo que también ese tipo de test no solamente sirven por un tema legal, sino también aproximan un poco el perfil de riesgo. En todo caso, y por concluir, que me estoy enrollando, yo creo que una entrevista personal es donde mejor se ve un poco el estómago que tiene cada uno, qué objetivos, etcétera, ¿no? A ver, hola, el bono creo que pusiste antes de emergente, ¿sabes qué plazo o más información? Gracias de antemano. Sí, el plazo venía hilado, bueno, la TIR de la cartera anual es de un 12 y pico por ciento. Evidentemente son bonos de gobiernos emergentes, no son de Corea, sino son de esos países pequeños que os comentaba. Y tiene un plazo, creo que una duración de 4 años y medio. Además, está emitido en hard currency, está emitido en dólares y, por tanto, bueno, pues el tema de la subida de tipos de interés por parte de la FED le puede interesar, o sea, le puede impactar negativamente, eso es un hecho. Está en la presentación que la tendréis. ¿Consideras fiables las declaraciones que efectúa Morningstar para hacer la elección de fondos? Sí, es decir, sí, lo considero fiable. O sea, al fin y al cabo lo que tomas una serie de modelos cuantitativos para filtrarlo. Lo que pasa, sin explicar un poco cómo funciona la valoración de Morningstar, pues el 10% mejor le pone esas 5 estrellas. ¿Significa que un fondo de 3 estrellas es malo? Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el problema que tiene Morningstar, bajo mi punto de vista, es que, claro, tú a lo mejor metes un fondo dentro de una categoría que no es exactamente la que replica y como no sale el 10% mejor en términos de rentabilidad, pues lo machacas o no le pones las 5 estrellas y puede ser un producto excepcional. Entonces, ahí yo creo que está el gran problema en hilar fino y comparar realmente cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, sí que me parece fiable y bueno, pues a falta de criterio, pues es un criterio que tienes. Vamos a ver. Diego, termina de responder la última pregunta para ya pasar al ver, ¿vale? Te lo ruego. Venga, perfecto. Respondo a la última pregunta. ¿Para ti el stop loss no tiene sentido en tus inversiones? Eh, buena pregunta. No el stop loss como tal, pero sí que entiendo que en determinados momentos hay que tener en cuenta que se ha equivocado uno. Es decir, pues una cartera de inversiones es la suma de aciertos y errores. Siempre hay errores, desgraciadamente. Y bueno, en determinados momentos pues hay que cerrar las posiciones o, oye, por ejemplo, cosas como la que pasaron en verano, pues hay que plantearse niveles sobre los que se puede ir para abajo. Oye, porque a lo mejor pues no estás teniendo en cuenta, no estás contemplando que la economía puede entrar en recesión o hay un evento más grave y bueno, pues hay que poner límites, pero no creo de manera sistemática. Oye, para hacer trading tendrá sentido, pero no de manera sistemática. Bueno, muchas gracias a todos. Os dejo el correo electrónico y cualquier duda, aclaración, pues por favor poneros en contacto conmigo. Muchas gracias. Silenciado. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad que ha sido muy interesante, muy bien explicado todo. Y bueno, siento por haber interrumpido, ¿no? Ahí tienen el email de Diego. Si alguna pregunta no ha quedado, pero tenemos que seguir, ¿no? Ahora voy a ser panelista a Albert Parés. Aquí está, ¿vale? Un segundito.